Onda Capital, la radio digital de Sevilla. ondacapital.es. Pequeñas mentes, grandes desafíos. Un podcast creado para acompañar a las familias en el camino del desarrollo infantil. Cada semana hablaremos de los retos que viven los niños y niñas en su crecimiento. Movimiento, aprendizaje, atención y juego. Con un lenguaje claro, basado en ciencia y en la experiencia clínica, compartiremos recursos prácticos, consejos y reflexiones para comprender mejor a nuestros hijos y apoyarlos en cada etapa. Porque detrás de cada pequeño desafío hay una gran oportunidad de crecer juntos. Escúchanos y descubre cómo acompañar el neurodesarrollo desde el hogar, la escuela y la vida cotidiana. Presentado por Natalia Povedano, fisioterapeuta y osteópata, experta en neurodesarrollo. Pequeñas mentes, grandes desafíos. Los viernes a las 10 de la mañana en Onda Capital. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos vivido, pero que muy pocas veces entendemos realmente, el comienzo de la vida. Cuando pensamos en el nacimiento de un bebé, solemos imaginar el parto como un momento concreto, pero en realidad el nacimiento no empieza ni termina ahí. El cuerpo de la madre lleva meses preparándose para ese momento y cuando el bebé nace el proceso continúa de otra forma, a través de la lactancia, del contacto y del vínculo. Parto y lactancia no son procesos separados, son parte de un mismo sistema biológico diseñado para algo muy concreto, que ese bebé pueda adaptarse al mundo. Y sin embargo en nuestra cultura muchas veces hemos perdido la comprensión de esa continuidad entre el nacimiento y esos primeros días y meses de vida. Hoy vamos a hablar de fisiología, de maternidad, de miedo, de confianza en el cuerpo y de cómo ese inicio puede marcar los primeros pasos de desarrollo de un niño. Para ello nos acompaña la doctora Esther Barroso Toro, médico de familia, asesora de lactancia y educadora prenatal especializada en acompañar a mujeres durante el embarazo, el parto y el inicio de la maternidad desde enfoques como el hipnoparto. Hola Esther. Buenos días. Buenos días. Buenos días Natalia. Esther acompaña cada día a muchas mujeres en uno de los momentos más transformadores de nuestras vidas. Esther, bienvenida a Pequeñas Mentes, Grandes Desafíos. Muchas gracias por haberme invitado. Me parece un gusto poder hablar de estos temas tan importantes y además compartidos con una profesional como tú, Natalia. Muchas gracias. Te conocí a través de la radio de Onda Capital, de una compañera, y la verdad es que me encantó escucharte y me pareció fascinante, ¿no? Estas áreas en las que te encuentras en tu desarrollo profesional. Muchas veces hablamos de parto, de lactancia por un lado, por otro, pero ¿podría explicarnos qué ocurre en el cuerpo de la mujer para que el parto y la lactancia estén tan conectados? Voy a intentar explicarlo de una manera clara y sin muchos tecnicismos, ¿de acuerdo? Sí. Claro, efectivamente, como tú has comentado, Natalia, tenemos que entender que un proceso es la prolongación natural del otro. Entonces, efectivamente, con el propio desarrollo del embarazo, al inicio con unas estructuras iniciales que luego darán paso a la placenta, hay una orquesta de hormonas que van a ir dirigiendo los cambios que se van a ir haciendo en el cuerpo de la mujer. Y esos cambios van a estar relacionados tanto con el desarrollo de ese bebé que ya está dentro de la madre, como de el futuro sustento que va a tener fuera de ella. Y aunque al inicio podemos pensar, bueno, se refiere al sustento nutritivo, no, es mucho más allá del sustento nutritivo. La lactancia materna al final es una forma de vida de mamá y de bebé juntos, que va a implicar alimento, pero va a implicar sobre todo apego, va a implicar nido, bueno, un concepto mucho más rico y mucho más complejo, ¿no? De apoyo al desarrollo de ese bebé fuera del útero, ¿no? Esa cría tan inmadura. Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto? Pues es muy interesante porque las propias hormonas que intervienen en el embarazo van a ayudar a ese desarrollo inicial de la mama, pero van a impedir, o sea, las propias hormonas que produce la placenta van a impedir que esa leche salga, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la mama va a experimentar ese desarrollo, pero no va a poder realmente excretar leche hasta que la placenta no se haya desprendido totalmente. Qué bueno. Y aquí hago una distinción que es muy interesante y que luego
creo que la vamos a comentar más adelante, porque no es cuando el bebé es alumbrado, cuando el bebé nace, es cuando esa placenta se desprende. Y eso va a tener una serie de implicaciones a la hora de lactancias que cuesta iniciarla o a la hora de hablar de cesáreas y lactancia. ¿De acuerdo? Una vez que esa placenta ya se ha desprendido y que esas hormonas de la placenta disminuyen en sangre, ya esa mama que está preparada y esas otras hormonas que siguen permaneciendo, que van a ser la prolactina y la oxitocina, van a ser ya las que se encarguen fundamentalmente en estos primeros meses de lactancia de ese sostén, Qué de ese interesante. sostén del bebé. Un poco como resumen, pero nada científico, sino nada, como yo lo interpreto, Sí, es el bebé pasa de estar enchufado 24/7 a su madre por un cable que no se puede quitar, que sería el cordón umbilical a la placenta, y eso es sí, permanente. Y cuando va al otro lado de la piel, pasamos de ese enchufe fijo a un enchufe de quita y pon, ¿no? Que es como magnético, que sería el adaptarse esa boquita, ese cuerpecito a la mama y al seno materno, es decir, buscando de nuevo esa unión, ese volver a ser uno con esa madre. Y de ahí ya de una manera intermitente irse despegando la cría con el paso de los meses y de los años e ir adquiriendo su independencia acompañado de esa mamá. qué bonito. Y muchas veces, Esther, que hablamos de lo que pasa en la madre, pero como estabas diciendo, ¿no? El bebé también tiene que estar preparado para cuando llegue ese momento, ¿no? ¿Qué capacidades tiene que tener un recién nacido para encontrar el pecho y empezar a alimentarse? Claro, esto es muy importante y esto el bebé va a necesitar tener desarrollados para empezar sus reflejos. Entonces, cuando nos encontramos con bebés que nacen muy prematuros, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que a lo mejor todavía no han tenido el desarrollo cerebral suficiente para que esos reflejos sean efectivos. Y eso puede ser una interferencia o no. Pero desde luego con bebés que han nacido de manera prematura es una cosa que como médico especialista en lactancia tengo que tener en cuenta. Dicho esto, la cría tiene unos reflejos, porque mamar es un acto social para la madre, aunque nos parezca mentira, pero es un instinto para el bebé. Entonces él va a tener tres reflejos principales que van a ser el reflejo de búsqueda, o sea, cuando tiene hambre y cuando se acerca o huele a la madre, va a tener esa búsqueda. De hecho, nada más nacer, el líquido que se secretan las glándulas que rodean el pezón tiene un olor similar al líquido amniótico para que el bebé tenga esa inercia de buscar ese pezón, ¿no? Entonces va a tener ese reflejo de búsqueda, de mover la cabecita, de ir abriendo la boca. Luego va a tener un segundo reflejo que va a ser un reflejo de succión, ¿no? Cuando algo le toque el paladar, sea el pecho de la madre, idealmente, un dedo, porque estemos haciendo una valoración, o un bolivic, que nadie le va a meter un bolivic a su niño, pero para que nos entendamos que es un reflejo, que no puede elegirlo el niño. Ante un Pues estímulo, eso va a sí. activar esa succión, y luego un reflejo de deglución, que lo que va a hacer es que el niño trague con cualquier líquido que le caiga en la boca. Y esto que a priori dice, bueno, esto es interesante, pero efectos prácticos, esto ¿a qué nos lleva? Bueno, a dos reflexiones que para mí son importantes, que es una, esto tiene que ser un sistema muy automático, porque la vida del bebé y de que esto vaya bien Al depende inicio. de esto. Entonces, esto está totalmente automatizado, tanto como cuando tú te quemas con la mano en la vitrocerámica y la quitas. Tú no puedes elegir. Pues el Mm. bebé no puede elegir no buscar, no puede elegir no succionar y no puede elegir no tragar ante los estímulos adecuados. Y del mismo modo, esto también nos ayuda un poco a entender qué sucede cuando le ponemos a un bebé de días, un biberón en la boca. Y podemos entender ese episodio tan frecuente de cuando le ponemos ese biberón sin estos conocimientos, y el niño traga y traga y traga y traga y traga. Y tenemos la sensación de que es insaciable, pero la realidad es que detrás de eso hay una no escapatoria. O sea, él no puede decidir no tragar si tú le metes una tetina en la boca. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente a la hora de, incluso de por la necesidad que sea iniciar un biberón, hacerlo de manera respetuosa. Claro, qué interesante.
Y Esther, no todos los partos son como imaginamos. Suele pasar, ¿no? Tenemos ahí es una expectativa muy grande. A veces hay necesidad de intervención, de cesárea, de separaciones tempranas. ¿Cómo puede influir esto en ese inicio de la lactancia? Este es un tema súper importante porque estamos en un momento histórico en el que un proceso fisiológico se ha patologizado, o sea, se ha considerado casi como algo por definición peligroso. Ojo que no digo que no esté exento de riesgo. La cuestión es que en ese interés por controlar todos los factores y por garantizar la seguridad de mamá y de bebé, se están cometiendo muchas, lo que en medicina se llaman iatrogenia, es decir, efectos secundarios negativos, resultados de la propia actuación de los sanitarios. ¿Y a qué me refiero con esto? Al propio ambiente hospitalario, al entrar en una luz blanca, unas habitaciones poco acogedoras, o sea, somos el Una único posición, mamífero, bueno, ya, yo era por no ya, entrar mucho en este tema, pero por supuesto, o sea, es todo. O sea, realmente a día de hoy, desgraciadamente, la mayoría de las alas de maternidad no están pensadas para ser un ambiente que podamos nosotros interiorizar como un lugar, vamos a decir, seguro. Me quiero referir en cuanto a nuestra percepción, sí, te más bien entiendo. instintiva, no a nivel consciente. ¿Qué Ujú. pasa? Que de esto se deriva que muchos partos se bloqueen y de esto se deriva que haya muchísimas intervenciones. Entonces, conociendo esto, hablar de qué sucede en la lactancia con intervención, cuando ha habido una intervención, es fundamental. Entonces, vamos a hablar de dos casos muy frecuentes. Uno, la cesárea, bueno, digamos los más conocidos. Uno sería la cesárea, como que ya lo he introducido un poquito antes. O sea, la cesárea per se va a dificultar esa lactancia, porque antiguamente se decía que sí, hay esa creencia. No, la cesárea no. Es decir, de hecho, digamos que la extracción quirúrgica rápida y eficaz de esa placenta hace que las hormonas de la placenta dejen de estar antes en sangre y por lo tanto la subida de la leche debería ser incluso antes, ¿de acuerdo? Pero Sí, lo que entonces no es la cesárea como tal, es la separación. O sea, el claro. gran jaque que tiene la lactancia en las cesáreas y en las intervenciones no son las intervenciones como tal generalmente, sino la separación de mamá y de bebé. Y además es que esta separación, se han hecho muchos estudios acerca de cómo la capacidad de la eficacia de esa lactancia y de que esa lactancia perdure en el tiempo, decrece exponencialmente según van pasando las horas. Los estudios se han hecho en las primeras 6 horas. ¿De acuerdo? Pero que no es Sí, proporcional, que no es un poquito, no, no, es, es, sí, no es, es es exponencial. exponencial. Entiendo. Entonces es vital que se hagan cesáreas respetuosas, familiares, donde se priorice que una El vez contacto. el bebé ha salido, se ponga en contacto con la madre. Es fundamental. Y otros tipos de intervenciones de ayuda al parto, bueno, que como pueden ser los forces o las Ventosa. ventosas, también nos encontramos que con la pequeña deformidad de los tejidos blandos del cráneo, eso puede provocar que las fascias de la cara o la dinámica de los huesos del cráneo no sea la adecuada. Entonces nos encontramos que a lo mejor tenemos bebés con problemas en la lactancia, con dificultades para abrir completamente esa boca, para ese agarre profundo o esa movilidad de la lengua. Y no se puede descartar, si este ha sido el caso, que tenga que ver por esa restricción facial o por esa movilidad de los huesos del cráneo. En estos casos yo siempre aconsejo acudir a una fisioterapeuta osteópata que es especializada en esta etapa, porque con maniobras súper respetuosas puede ayudar Claro. mucho a que esto mejore y a que indirectamente la lactancia mejore. De esto sabes mucho más tú, Natalia, que yo.
Sí, sí, es un momento ahí importante y muy desconocido también. De hecho, a mí hay muchas pacientes que me preguntaban, Natalia, ¿tú qué piensas que en el caso de que yo lo necesite cuando están embarazadas y se acerca el momento de parto, ¿es mejor una ventosa o es mejor un forceps? Y digo, pues aquel instrumento que utilice mejor el ginecólogo, porque si el ginecólogo está acostumbrado a utilizar una ventosa, imagínate si tú le pides un forceps y no está acostumbrado, la presión el mecanismo que puede producir va a ser muchísimo peor que aquel que está acostumbrado y que tiene cierta maestría por utilizarlo. O sea que creo que no Claro, hay una diferencia entre uno y otro. No sé si tú has visto algún estudio, pero en la principio pericia. eso. Aunque haya visto estudios, estoy completamente de acuerdo con con tu comentario. O sea, la pericia es algo que tiene un peso grande y que los estudios realmente es difícilmente valorable. Y Eso, que por lo otra tienen en parte cuenta. seamos realistas, lo ideal es que la madre esté en su planeta parto, Eso, no en una parte cognitiva de consciente controlar tomando ese tipo de decisiones. Claro, eso le que va no le todavía a corresponde. entorpecer más. Claro, lo ideal es que esté ahí el papá, un buen plan de parto consensuado Mm. y viviendo el momento. Sí, totalmente cierto. Y Esther, a mí me sorprende, bueno, que la lactancia se piensa que es algo como inmediato y natural y va a salir sin ninguna dificultad. Pero muchas veces esos primeros días son difíciles y te encuentras a las madres pues con cierta confusión. ¿Qué es lo que más te dicen esas madres cuando empiezan ese proceso, cuando te contactan y tienen esa dificultad en esos primeros días? ¿Qué te sueles encontrar? Lo que más me encuentro son dos cosas. Eh, un desconocimiento de cómo es la cría del ser humano alimentada de lactancia materna exclusiva. O sea, hay una frase muy tonta, pero que a mí me hace mucha gracia, la diferencia entre lo que compras y lo que te llega. O sea, Eso. estamos ante la falta digamos, de oportunidad de ver criar en nuestro entorno, porque la natalidad ha descendido mucho y las mujeres estamos muchas veces muy centradas en nuestro trabajo y eso nos impide participar de esas dinámicas de crianza en nuestro entorno, hace que realmente hayamos perdido la noción de lo que es la cría de un ser humano normal, con sus crisis de lactancia, con sus primeros 15 días que no se quiere despegar de la madre porque es lo que conoce y de alguna manera quiere volver a esa unidad, como he hablado antes. Entonces, claro, tú no conoces eso y lo que te espera es lo que vemos en las películas, esos bebés contentos en el carro, esas madres que enseguida se recuperan. Entonces, claro, yo veo que este desconocimiento son normales, como por ejemplo la más típica, ¿no? Esa primera crisis de lactancia a las 24 48 horas, que Sí, es las vacas locas, se interpreta, es uno de los mayores puntos donde se pierde lactancia, porque eso que es natural y que está súper descrito y que cuando vas a un taller de lactancia te lo insisten mucho para que sepas qué va a suceder y que lo que necesitas es mucha paciencia y mucha paciencia. teta. Claro, tú lo desconoces, eres madre primeriza, no, quizás no has podido informarte y entonces tú lo vives con una angustia terrible porque ves a tu bebé lo que tú interpretas sufriendo o con hambre. Mm. Entonces viene el segundo escalón, por un lado el desconocimiento de cómo es esta cría Sí. y, y por otro lado la desinformación de figuras de familiares, porque bueno, el familiar puede decir, entre comillas, lo que quiera, pero más grave me parece la desinformación que hay en la estancia materna en los profesionales sanitarios, sobre todo de las unidades Efectivamente. de más intenciones, porque yo parto de ahí cuando dicen, no te preocupes, vamos a darle un apoyo, que tiene hambre y lo necesita, o tu leche no alimenta y tal. Y lo que realmente quieren es ayudar a esa madre a sostener esa angustia. Pero la realidad es que se están dando cuenta que están poniendo en jaque una lactancia completa que va a tener repercusión tanto en un ser humano adulto como es la madre, como en un ser humano que está iniciando su vida como es el bebé. Entonces, esto Claro. es lo que más me encuentro. Sí. O sea, Y tú el trabajas desconocimiento y la falta de apoyo. y Perdón, la perdón, falta de Natalia. apoyo, sí. Y también Eso. trabajas con la preparación al parto desde el enfoque hipnoparto. ¿De qué manera influye esa preparación emocional y mental en cómo se vive el parto y el inicio de la lactancia? Para mí es fundamental.
y por un enfoque precioso, esto es como yo lo veo y como yo lo viví. En nuestro día a día, como al final yo soy médico de familia y yo vengo del adulto y de ahí he venido a la maternidad, ¿no? Entonces yo cuando viví mi proceso aprendí esto. En nuestro día a día, como adultos, tenemos una capacidad a veces ilimitada de obviar las necesidades o los signos que expresa nuestro cuerpo. Y nos vamos sometiendo constantemente a situaciones estresantes que nos van llevando al límite y que vamos, digamos, obviando, porque más o menos vamos pudiendo tirar para adelante en mayor o menor modo de supervivencia. Pero ahora Apagando vamos al fuego, parto, como digo yo muchas veces, ¿no? apagando fuego. Pero es que resulta que ahora vamos al parto y a la lactancia. Y resulta que el parto y la lactancia no funcionan con el corte, con esa parte superficial, más moderna, digamos, sino funcionan con una parte primitiva del cerebro normal, porque lleva aquí desde siempre, por eso estamos aquí, protegida y que garantiza estos procesos de alguna manera. Entonces, para que estos procesos vayan bien, tanto el embarazo como el parto especialmente y la lactancia, tenemos que volver a esa parte instintiva, a esa parte reptiliana, a esa parte de activar ese parasimpático, porque es así como funciona. Y cuando se, o sea, tenemos que entender que como mamíferas no fuimos diseñadas para parir en peligro y el sistema Claro. ni para lactar en peligro tampoco. Y el sistema está diseñado para que si sentimos peligro como mamíferas, estos procesos que están ligados a esos mecanismos de calma, que es un tema interesantísimo, se bloquean. Porque si tú eres humana y estás en esta sociedad que te garantiza pariendo, por lo menos en las fases iniciales, y viene un león Claro, o el agresor que sea, detener ese parto y que tú puedas huir mamá y de la cría. Y luego, una vez se relaja mamá, el parto se reactiva o la lactancia se reactiva. Pero en nuestra sociedad esa concepción la hemos perdido. Entonces, o nos hemos un poco separado. Entonces, ¿por qué me encanta este enfoque? Porque es enseñarle a las madres esto, enseñarles a ir a su parasimpático, a esa calma, a ese apoyar esos procesos de nutrición, de inmunidad, de esa fisiología que va a apoyar el embarazo, el desarrollo del bebé, que va a apoyar ese parto, que va a apoyar esa lactancia. Y lo más bonito es que todo ese aprendizaje que se llevan, esas herramientas para intentar volver ahí, sea cual sea el entorno, luego se lo van a quedar para su día a día, porque cuando ya no estén pariendo y ya no estén lactando y estén claro. hasta aquí, esos ejercicios de respiración, de volver al parasimpático, les van a seguir sirviendo. Entonces es un regalo. Entonces, para mí lo que el parto y el embarazo, el parto y la lactancia hace es que no puedas escapar de esa idea, de esa esencia mamífera que tenemos y desde ahí aprendas unas herramientas que te van a servir para siempre. Qué bueno. Y Esther, si una mujer está embarazada y nos está escuchando, ¿qué te gustaría que supiera sobre el parto y la lactancia antes de que llegue ese momento? De forma breve. Muy breve, pues le diría, mira, parir es instintivo, pero lactar es social. Entonces, no esperes a encontrarte con tu bebé en los brazos, con un entorno que quizá tampoco te apoya todo lo que a ti te gustaría para tomar decisiones en la lactancia. Entonces, te animo a que busques grupos de apoyo antes de tener a tu bebé, a tu tribu de madres. Te animo a que te formes algo en lactancia, sobre todo para los primeros días. eh, y con respecto al parto, te animo a que confíes en ti, en tu capacidad de parir y que si tú tienes que hacer alguna formación, no es tanto el que entiendas cómo sucede, que también es interesante, sino el que aprendas a tener esa calma y que vaya contigo allá donde estés, en la medida que puedas. Súper necesaria. El nacimiento de un bebé es uno de los momentos más intensos y transformadores de la vida, pero a veces lo vivimos con prisa, con miedo, con demasiada presión. Cuando entendemos mejor cómo funciona el cuerpo, cuando comprendemos que el parto y la lactancia forman parte del mismo proceso, como nos acaba de explicar Esther, muchas cosas empiezan a tener más sentido.
Así que gracias, Esther, por acompañarnos hoy y por ayudar a muchas familias a vivir este proceso con más información, con más calma, con más confianza y con más paciencia, que es súper necesaria. Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Gracias a ti, Natalia, por contar conmigo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.